Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy que es día martes 30 de octubre, me gustaría platicar algunos aspectos acerca de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ayer, el presidente electo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el resultado de una consulta nacional que se hizo durante 4 días, del 25 al 28 de octubre, en donde la mayoría de participantes en esa consulta optó por el aeropuerto de Santa Lucía, y con esto se descarta la posibilidad de tener el aeropuerto en Texcoco. Pero me gustaría poner un poco en contexto cuál es la situación y por qué sería importante tener un aeropuerto grande, ya sea en Texcoco, pero sí es complicada esta alternativa de Santa Lucía, Toluca y el aeropuerto de la Ciudad de México. Voy a explicarme con detalle en los próximos instantes. El primer punto que nos debe de quedar muy claro es la ubicación privilegiada que tiene México a nivel mundial. Si vemos el norte de América, el sur de América, México los conecta. Ahora, si tenemos por este lado el continente europeo y africano, pues del otro lado tenemos lo que es el continente asiático y lo que vendría a ser Australia. Entonces, ¿cuál es la importancia de un aeropuerto en México? Pero un aeropuerto integral de primer mundo. El punto es el siguiente, nosotros podemos encontrar aeropuertos importantes en Arabia, lo que es Dubái, encontramos aeropuertos importantes en Singapur, hay en China, lo que sería Hong Kong, y en el continente norteamericano encontramos el aeropuerto de Atlanta, que está acá, y más recientemente el aeropuerto de Panamá. En el sur tenemos el aeropuerto de Sao Paulo en Brasil, por supuesto tenemos acá Sydney. ¿Y cuál es el aeropuerto importante en Europa? Básicamente tenemos Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol, y tenemos, por supuesto, los aeropuertos de Londres. Entonces, si ustedes observan, cada uno de estos aeropuertos tiene una conectividad con los otros, lo cual nos permite tener viajes entre los continentes. Nosotros podemos estar viajando de un continente al otro a través de estos aeropuertos. Entonces podemos hacer muchas conexiones. ¿Cuál es la importancia de México? Vuelvo a repetir, es su ubicación. Nosotros podemos competir claramente contra el aeropuerto de Atlanta y contra el aeropuerto del Panamá. Y vamos a ubicar aquí lo que sería el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este aeropuerto, pues imagínense, nos permitiría conectar el norte de América con el centro y nosotros podemos viajar tranquilamente hacia todos los continentes desde un punto de vista estratégico. Si nosotros no tenemos un aeropuerto que pueda brindar esas capacidades, vamos a perder la oportunidad de conectarnos a todos estos lugares del mundo. Bien, el siguiente punto a considerar son las fuentes principales de ingresos al país. ¿Cuáles son los dólares que nos están llegando? Si podemos nosotros googlearlo, encontraremos distintas fuentes. Aquí encuentro una yo de El Financiero, donde se nos indican las 4 principales fuentes de ingresos a México. En primer lugar está la industria automotriz, en segundo lugar las remesas familiares, el dinero que viene de Estados Unidos a México, en tercer lugar está el turismo y en cuarto lugar está el petróleo. Entonces, nosotros estamos viendo que una de las fuentes principales de ingresos es el turismo. Por lo tanto, una de las metas que deberíamos de tener es contar con uno de los mejores 10 o 20 aeropuertos con más tráfico en el mundo. Eso nos permitiría captar muchísimo ingreso por medio de dólares, que son los que traen los turistas. Ahora, vamos a analizar el caso de los aeropuertos. A pesar de que soy ingeniero civil, no soy experto en aeronáutica ni mucho menos. Entonces voy a expresar mi punto de vista como una persona que ha viajado. He tenido la oportunidad en total de estar en 43 países y por eso he seleccionado dos ejemplos que me parecen claros de aeropuertos. El primero es el aeropuerto de Londres. Como ustedes saben, la ciudad de Londres pues es la capital del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cuenta con 6 aeropuertos.
Cuenta con el aeropuerto de Heathrow, cuenta con el London City, el aeropuerto de Luton, Stansted, Southend y Gatwick. Esto genera una red de aeropuertos. Es como lo que se nos está proponiendo ahorita en México, tener un conjunto de aeropuertos encabezados por el Benito Juárez de la Ciudad de México, el de Toluca, el de Santa Lucía, el de Querétaro, el de Puebla y el de Cuernavaca. Sería el equivalente a tener todo esto. El detalle es que el más grande de estos pues es sin duda el de Heathrow. Este tiene aproximadamente unas 200, 300 posiciones de aviones. Para darles una idea, el aeropuerto actual Benito Juárez de la Ciudad de México apenas alcanza 70, 75 posiciones para tener los aviones estacionados en la terminal. Como ustedes pueden observar, las distancias que existen de estos aeropuertos al centro de la ciudad pues varían desde los 32, 45, 60, 30, el más cercano el London City que es a 10 y el Southend que tiene 70 kilómetros. Esto representa una logística impresionante para hacer cambios de aeropuertos. En realidad estos se usan cuando uno va a una parte específica de la ciudad. Por ejemplo, si yo voy al norte de Londres, bueno, Stansted es el que más cercano me va a quedar a la zona norte y ahí me puedo hospedar. En contraste, si voy al sur, pues Gatwick sería el más favorable. Lo que es una realidad es que Heathrow tiene una conectividad impresionante. Ustedes llegan a Heathrow, toman el tren y directamente pueden llegar a Piccadilly Circus, pueden llegar tranquilamente a la zona de Westminster, donde está el Palacio de la Reina y demás. En realidad estos aeropuertos no están conectados sino a través de la red del Tube, lo que sería el metro allá en Londres. Y es muy difícil hacer conectividades. Uno tiene que llegar a Heathrow, permanecer, hospedarse la noche y si al otro día sale de Stansted, bueno, ya dirigirse a ese aeropuerto y moverse. Ahora me voy a otro aeropuerto. El siguiente aeropuerto que quiero compartirles es el de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en Bolivia. La ciudad de La Paz, la ciudad de Sucre y la ciudad de Santa Cruz son las tres más importantes de Bolivia. Y resulta que en Santa Cruz se tiene el aeropuerto internacional Viru, que está aquí al norte, y se tiene en el centro de la ciudad un aeropuerto militar, el cual pues normalmente se utiliza para vuelos locales, nacionales. Entonces, en alguna ocasión viajando a Bolivia, tuve la necesidad de tener una interconexión entre estos dos aeropuertos. Bueno, para no hacer el cuento largo, perdí el vuelo. Usted llega a la ciudad de Santa Cruz, al aeropuerto de Viru, y de ahí tiene que tomar un taxi porque no hay infraestructura que conecte directamente estos dos. Tiene que tomar un taxi, un camión, algún tipo de transporte que lo lleve al centro de la ciudad. La ciudad es muy bonita, tiene varios anillos y una vez dentro del centro de la ciudad entrar al aeropuerto de El Trompillo, el aeropuerto militar. Ahí dentro tiene que hacer el check-in, tiene que meter sus maletas, hacer el pase de seguridad típico donde uno le quitan los zapatos, le revisan las monedas en las bolsas, etcétera. Y ahora sí estar en la sala de espera una hora antes si es un vuelo nacional para poder abordar el avión. Esto es súper estresante. En aquella ocasión yo perdí el vuelo y tuve que comprar carísimo un nuevo vuelo que me llevara a la ciudad de Pando para poder llegar a mi compromiso a tiempo. Entonces, no es muy adecuado tener este tipo de situaciones. Ahora, en México se nos está prometiendo que va a haber interconexión entre el aeropuerto de Santa Lucía y el de la Ciudad de México. Aún en ese escenario, la logística de estar cambiando de aeropuertos es, vuelvo a repetir, muy estresante para el pasajero, sobre todo en un lugar donde no se conoce. Quizás los mexicanos que estemos familiarizados y tal, pues podemos decir adelante. Ahora, un servidor vive en la ciudad de Toluca. Yo he hecho de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México 3 horas en una hora pico. Entonces, imagínense la situación de llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, tener una conexión en el aeropuerto de Toluca y estar ahí en el tráfico. Que se va a hacer el tren y todo, estoy de acuerdo, pero es muy incómodo estar viajando en tren con otros pasajeros para, digamos, acercarse al otro aeropuerto. Es llevar maletas y si es un vuelo internacional, imagínense un francés que llega a México con 3, 4 maletas y lo metemos al metro de la Ciudad de México y luego al tren que lo va a llevar al aeropuerto de Toluca para que de ahí viaje a Monterrey, a Guadalajara, a Puerto Vallarta o a Cancún. Bueno, se me hace un poco absurdo ya en la logística diaria. Ahora bien,
Para las líneas aéreas es más conveniente estar en un solo aeropuerto, en un aeropuerto grande. ¿Por qué? Porque de la otra forma tendrían que tener personal y tendrían que estar pagando rentas e impuestos en el aeropuerto de Querétaro, en el de Puebla, en el de Santa Lucía, en el de la Ciudad de México, en el de Toluca y en el de Cuernavaca. Entonces son costos altísimos, mientras que si se concentra todo en un solo aeropuerto, se paga una sola nómina y listo. Los talleres de reparación están en un solo lugar, los aviones se pueden mover fácilmente de una puerta de salida a otra, pueden estar llegando, pueden estar saliendo y se genera una dinámica muy ágil para poder tener estas interconexiones de manera importante. Lo interesante de esta cuestión es que, digamos, al momento de que nosotros tengamos un aeropuerto grande en la Ciudad de México, vamos a atraer más turismo, no porque crezca el número de personas en el mundo, no. Imagínense un pastel donde el 100% es el total de pasajeros que viajan en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros nos metemos a cotizar en Expedia, en Booking, en cualquier aerolínea que ustedes me digan, Interjet, Aeroméxico, British Airways, Air France, en la que ustedes me digan, a cotizar un viaje, las aerolíneas prefieren este tipo de aeropuertos grandes porque optimizan sus recursos. Entonces, ellas optarían por el aeropuerto de México en contraste con Atlanta porque está mejor ubicado. De aquí tenemos la posibilidad de llegar a cualquier ciudad de todo el país y también llegar a Norteamérica, llámese Estados Unidos y Canadá, a Centroamérica y a los países sudamericanos. Atlanta pues está más lejos, ¿verdad?, de esa situación. Igual Panamá, si alguien llega a Panamá y quiere ir a Estados Unidos, pues está más lejos Panamá que México de Estados Unidos. Entonces, repito, hay que aprovechar la ubicación estratégica que tiene México en este sentido. Bueno, y después de darle vueltas al asunto, ¿verdad?, durante toda esta época en la que se ha venido discutiendo la viabilidad de Texcoco y la viabilidad de Santa Lucía, he llegado a una conclusión, que no importa que sea Texcoco o en algún otro lugar, lo que importa es tener un gran aeropuerto, un aeropuerto de primera clase, un aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto que esté a la altura del nivel que ya tiene el país en la economía internacional. México es la economía 15 a nivel internacional, es el sexto país más turístico, tenemos una de las 7 maravillas en la península de Yucatán, ¿verdad? Las pirámides que tenemos de los mayas. Entonces, eso tenemos nosotros que aprovecharlo. Si no es Texcoco por el impacto ambiental, pues que sea otro lugar, pero sí es importante que sea un solo aeropuerto grande que permita aprovechar la ubicación estratégica. Tener pequeños aeropuertitos ahí de mediano pelo no es conveniente, se los digo por experiencia. Es conveniente tener un Schiphol, competir contra un Charles de Gaulle, contra un Incheon, contra un aeropuerto de Singapur, contra un Narita de Tokio. Pero tener 3, 4 aeropuertitos, pues no. Londres tiene la ventaja de que cuenta con Heathrow, que es enorme. Y los otros son aeropuertos pequeños, realmente es para volar ahí a Cardiff, para volar a Escocia tal vez, o a Irlanda, pero no son de corte internacional. Entonces sería importante pedirle al gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre de 2018 que no nos dé una solución que parche lo que actualmente se tiene. Si no quiere Texcoco, si le cae mal porque Peña Nieto desde ese punto de vista es un corrupto, estoy de acuerdo, ahí sí no discuto nada. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que se divida esto, porque logísticamente es terrible y vamos a perder competitividad. Y si lo que queremos es que México sea un país competitivo, pues tenemos que apostarle, que va a costar, va a costar. Pero es mejor meterle dinero ahorita y no estarle metiendo dinerito. Y cierro con un ejemplo que todos vivimos cotidianamente. En el país tenemos un grave problema de baches en todas nuestras calles. ¿Quién no ha caído en un bache y se le ha ponchado la llanta o lastimado el rin? ¿Por qué? Porque hacemos carreteras y hacemos avenidas de pavimento que tienen muy poca durabilidad. Si las hiciéramos de concreto, y no soy malinchista, pero así se hacen en Estados Unidos, pues esas carreteras durarían muchísimo. La prueba fiel es la UNAM, mi alma mater, que el circuito original de las facultades viene del año de 1952, es de concreto y ahí sigue, tiene prácticamente 70 años y ahí sigue el concreto. ¿Por qué?
porque fue una inversión grande al principio, se hizo una gran ciudad universitaria y hoy en día es patrimonio de la humanidad, de hecho de México y de la humanidad. Entonces, mi conclusión es que no perdamos de vista el objetivo, no se trata si este es Texcoco o no, sino de tener una solución integral que nos permita a los mexicanos competir y poner a México en el lugar que se merece a nivel internacional en materia turística. Gracias por su atención.